Al chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Chicos, mi querida Steph, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Meme. Como siempre, un gusto estar aquí en tu programa con tu auditorio. Buenas noches, Meme. Un gusto estar aquí con ustedes, compañeras y compañeros. Un saludo a toda la audiencia. No, hombre, pues un gusto, Edwin. Miren qué diferencia. Se te extraña la barba, oye. No, ya me di cuenta que sí, rejuvenezco, no estoy tan viejo, Sí, pero... bastante. No, sí, estás bastante jovencito, pero Sí. ve nomás. Oigan, entremos en materia. Divorcio, va por México, huele a separación, huele a que ya no hubo, que se murió el amor, pero... Ay, nunca hubo amor por interés. No, si no era amor, era interés, espérense. Justo Edwin, que gracias por la aclaración, pero entrando en materia políticamente, ¿qué va a pasar? Estamos hablando de Va por México, es un tema debatible, hablamos de, ¿habrá algún límite? ¿Llegarán a algún punto de decir, hasta aquí tienen para decidir si siguen juntos o se divorcian? Y yo insistiría con mi pregunta, ¿y quién se queda con el PRD? Empezamos contigo, Steph. ¿Cuál es tu análisis inicial sobre la Va por México? No, pues definitivamente ya Va por México, ya está en la tumba, ya se veía venir, digo, no era una sorpresa, se sabía que iba a ser por el hilo de Alito Moreno, creo que fue el eslabón más débil, por así decirlo, porque es un personaje con muchas cosas muy raras y muy que era muy fácil atacarlo, era muy fácil, se pone de pechito y precisamente el debate de la reforma eléctrica pudimos ver mucho de eso. Pues el hecho de que esta reforma o proyecto de reforma del presidente en el tema de la Guardia Nacional los debilitara, pues se ganó muchísimo. Uno, pues que ya fue su alianza. Aquí en la ciudad ya se venía viendo, ya se ve, se percibe la pelea que tiene entre los del PRD, el PAN y el PRI, esta pelea por la candidatura. A nivel federal es igual, Alito Moreno sabemos que también quiere ser candidato para la presidencia, en cambio el PAN quiere a otro candidato. Entonces, creo que también tiene que ver un poco de los puestos que puedan después aspirar y que sabemos que el PAN se quiere acaparar todo. Eso por lo menos aquí en la ciudad es muy percibible, o se percibe demasiado, pero creo que a nivel federal fue más allá, ¿no? Fue el tema pues de la reforma de la Guardia Nacional, lo que pudo marcar esa ruptura, que la verdad a mí me da muchísimo gusto, porque ni aliados daban una, pues ahora divididos, pobrecitos. Y el tema del PRD, pues, ¿qué les digo? El PRD está como el hijo entre los padres divorciados, ya no sabe si irse con el PRI o irse con el PAN. Al final, posiblemente pierda hasta el registro a nivel nacional o la mayoría del registro en la mayoría de los estados de la República. Era algo que se veía venir y que no me extraña. Alejandro, ¿cuál es tu análisis inicial? Habla Steph de ya estaba cantado, no nos extraña, era cuestión de horas. ¿Coincides con eso? Sí, totalmente. Sabíamos que desde un principio la alianza, la coalición Va por México, que ahora las redes hablaron y dicen que ya no es Va por México, sino Iba por México o iba por Claudio X González, porque pues obviamente no iba por México, pero sabíamos desde un principio que esta alianza era totalmente endeble, no está siquiera consensuada con las bases con las militancias del PRI, del PAN, ya no diría yo del PRD, porque pues dudo mucho que tenga militancia el PRD, pero pues desde un principio esta alianza no se puso a consideración de las bases, aunque sean una minoría, pero pues que se hubiera puesto, ¿no?, a la opinión, a la consideración de las bases militantes del PAN, del PRI. Esto no sucedió. Esto se decidió en la sala de Claudio X González, en donde reunió a Alejandro Moreno, a Marco Cortés y a Jesús Zambrano y les dijo, vamos a unirnos. Y es que es muy interesante porque ellos tienen una visión de la política en donde dicen, bueno, tú tienes dos y el PRD tiene uno. Entonces, si lo sumamos, pues son 5, ¿no? Son 5 votos, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ellos piensan que suman así sus votos y pues van a tener un resultado electoral favorable. Para ellos la política es una cuestión de sumas y restas. No tienen en cuenta que la gente puede cambiar de opinión, que la gente tiene un criterio propio, que la gente es inteligente y que el pueblo es mayor de edad.
ellos piensan que pues si juntan a sus estructuras, que son obviamente pagadas, pues van a tener éxito en las elecciones que se están planteando. Lo que sucedió desde un principio, incluso ya ahorita con 2 procesos electorales que ocurrieron ya después de la conformación de esta alianza, se dio algo muy curioso porque más allá de fortalecerse, lo que se puede ver es que aunque en la primera elección que participaron juntos, obviamente pues claro que pudieron ganar a lo mejor algunos distritos electorales federales, ganaron algunas alcaldías, bueno, en el caso de la Ciudad de México, por ejemplo, se vio muy claro que tuvieron un avance en ganar algunos territorios, pero realmente después de 2 procesos electorales, tú puedes ver que los partidos se hicieron más pequeños, porque lo que sucedió es que al conformarse este bloque, pues obviamente perdieron apoyos del PRI, que obviamente pues no están conformes con la alianza con el PAN, pero fundamentalmente en el PAN perdieron muchos apoyos de su militancia que no está nada contenta o que no estaba nada contenta de hacer alianza con el PRI. Entonces, lo que sucedió es que se hicieron más pequeños y lo que ahora tienen, pues es nada, ¿no? Porque ya ni siquiera tienen la alianza, sino que ahora están peleados. Como tú lo mostraste hace unos minutos, hasta al interior del PAN están peleados, al interior del PRI también están peleados. Se va a ver, obviamente, en la votación de la Guardia Nacional, cómo en la Cámara de Diputados ahorita avanzó por parte del PRI, con la coordinación que tiene Alejandro Moreno y Rubén Moreira de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, pero como es otra facción del PRI la que coordina en el Senado de la República, pues ellos probablemente, habrá que ver, pero se espera que vayan a votar en contra. O sea, entre ellos están divididos entre la alianza al interior de sus partidos y eso, pues obviamente es una buena noticia para el país. En el Estado de México y en Coahuila, pues nos estamos frotando las manos porque cada vez se acerca más la elección del 2023 y bueno, a ellos el tiempo se les agota para poder definir su candidatura y si al final van solos, pues es seguro que van a perder estos 2 estados, ¿no? Dice Alejandro que es seguro que van a perder los estados. Yo estaba viendo posicionamientos de diputadas del PAN, por ejemplo, que dicen que la alianza se debe de mantener porque es la única manera de refrendar las victorias hacia el 2024. No sé de qué victorias hable, que quiera refrendar, Sí. pero así lo dijo. ¿Qué oportunidades tiene la Va por México? ¿Mejores oportunidades en coalición o mejor separados? No, a ver, evidentemente, electoralmente serían más competitivos si lograran una candidatura conjunta, pero debido a que pues esta gente entiende la política como una suerte de intercambio mercantil, pues no lo van a conseguir. ¿Por qué? Precisamente porque cada uno vela por sus propios intereses. Al final de cuentas, saben, primera, el sistema político no da para que por mucho que lances una candidatura conjunta, una vez que gane el candidato, nada lo obliga legalmente a que te acepte gente es decir, nada lo ata a que meta gente de otro partido. Lo mismo pasaría en una hipotética candidatura presidencial, que evidentemente no va a ser el caso, pero, o sea, ni a nivel municipal, ni a nivel estatal, ni mucho menos a nivel federal, existen las reglas para que, en dado caso de que haya una candidatura conjunta, se tome en cuenta a la hora de gobernar a los partidos que lanzaron esa candidatura conjunta. Ahora bien, se veía venir, yo lo dije, no creo que ni siquiera lancen una candidatura conjunta para el Estado de México ni para Coahuila. Creo que tanto el PAN en Coahuila, me parece, creo que tanto el PRI como en Coahuila como en el Estado de México es más competitivo solo que acompañado con el PAN y con el PRD. El PAN creo que en el Estado de México no representa ni al 3% del electorado. Y creo que poco a poco se le van acabando las banderas que podrían hacer medianamente atractiva a la coalición de Va por México, dentro de lo poco atractiva que resulta, ¿no? O sea, ni siquiera sumando los 3 partidos más viejos del sistema de partidos mexicano, que son el PRI, el PAN y el PRD, juntan el 40% del electorado, ¿no? Cuando en todos los países en donde hay partidos así de viejos, por ejemplo, los viejos partidos socialdemócratas en Europa, solitos tienen entre el 20 y el 30% del electorado, por decirte algo. ¿Por qué se le acaban las banderas? Precisamente
se dio algo que igual y, pues, puede gustar más o puede gustar menos, donde el presupuesto de egresos de la federación, fíjate que le dan el dinero al INE que pide. Entonces estos defensores del INE pues ya se quedan, o sea, que una de las cuestiones fundamentales que defienden es el INE y que sea operativo y que tenga un buen financiamiento. Se le otorga para el 2023 por ser año electoral. ¿Qué otra bandera tienen? Les quedan pocas. Ahora bien, en el tema de seguridad, pues ya el PRI está como que dando su brazo a torcer en esta cuestión de que el ejército ayude en materia de seguridad pública hasta el año 2028 o 2029, no sé bien, primero de enero de 2029 o finales de 2028, no sé. Se le acaban las banderas, esta gente solo vela por sus propios intereses y va a llegar un punto en el que entiendan que sus intereses igual y en conjunto son mutuamente excluyentes. Aparte de que los partidos políticos deben de dar ciertos incentivos hacia su propia militancia y hacia sus propias bases, que al darles esos, por ejemplo, esos hipotéticos cargos que pudieran conseguir a alguien de un partido ajeno, pues la misma militancia se va a enojar y la misma militancia le va a exigir, es que cómo le das tú a un panista o a un priista si eres del PAN o a un priista si eres a un panista si eres del PRI, ¿no? Son las mismas bases de los partidos los que también no las veo muy contentas con una decisión meramente popular, que es popular y popular también, porque es unión, de ir juntos en algo que nadie decidió. Las bases no decidieron, esto es por decisión de un empresario que agarró a sus 3 mayordomos, igual de inútiles, y lo decidió básicamente él con ellos 3. Edwin habla del empresario, de Claudio X González, el ideólogo de la alianza. ¿Qué hay con él? ¿Qué va a pasar con él? Yo me refiero a veces a él como el psicólogo del matrimonio fallido, pero ¿qué va a pasar con él más allá del rol de intentar pegar esta alianza con pegamento, con Uju o con la loca? ¿Qué va a pasar con los empresarios que están desesperados para que esta alianza sea como su herramienta para arrebatarle el poder a Morena? ¿Cuál es tu opinión, Steph? No, pues definitivamente está muy enojado. Digo, se vio cuando fue el previo al tema de la reforma de la Guardia Nacional, cuando Alito salió a decir en Twitter que no se dejaba amedrentar por nadie, y bueno, X, que ya sabemos esta historia. Él salió también muy molesto a subir algunos tweets. Pues definitivamente está molesto, porque al final él fue uno de el creador de esta alianza, que como bien comentan mis compañeros, pues no hubo una solicitud con las bases. Definitivamente fue un tema meramente electoral y meramente de contar números, pero nunca se pensó si era realmente lo que querían los militantes de estos 3 partidos, que como bien sabemos hay incisiones, por ejemplo en el PAN, por ahí anda un senador, si no estoy mal, que es totalmente está en contra de que esté esta alianza, porque pues no se lo consultaron a los panistas, ¿no? A los panistas de hueso colorado que ellos aseguran que si van solos les iría mejor. Yo sin duda creo que sí les iría mejor. O sea, independientemente de la cuestión conservadora o progresista o de izquierda, o como lo quieran llamar, pues es que la gente en México no entiende mucho esta parte y yo creo que en ningún país, ¿no? Esta parte de las alianzas, esta parte de decir, bueno, pues es que el PRD era de izquierda y ahora está con lo que se pelearon y juraron algún día destruir, que era el PAN y el PRI, y ahora resulta que todos son hermanitos y caben en la misma cama, por así decirlo. Entonces, y salen unos a cubrirse a las cosas de los otros, y bueno, una cosa sorprendente, creo que sería más honorable, pero bueno, esta gente no entiende de honor, que pues los panistas con los panistas y los priistas con los priistas y cada quien con sus ideas, ¿no? Creo que políticamente y ideológicamente los embarraron todos en una sola masa, muy fea, por cierto, y ahora la gente no define con claridad qué es esta alianza que solamente pareciera que nada más le conviene a un sector empresarial, pero sin duda a los militantes, a la gente que realmente simpatizaba con el PAN, por ejemplo, con el PRI o con el PRD, pues definitivamente no le está causando y no les ha generado como nada bueno ideológicamente ni políticamente. Entonces, y un ejemplo de ello, que podemos ver qué fue lo que pasó o qué es lo que podría pasar, es pues muy bonito los 3 saliendo a hacer campaña, va por México, pero a la hora de gobernar, pues no gobiernan en alianza. En la hora de gobernar, el PAN
se apropió todo, en su mayoría aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, es como lo que puede pasar en otros estados si es que llegara la alianza a gobernar en otros estados. Y vemos que pues no le genera nada bueno a ninguno y hay una ruptura, ¿no? Y aquí en la ciudad lo estamos viviendo. No tienen ni un año esta alianza y ya se están deschongando los del PAN con los del PRI y los pobres del PRD andan ahí volando. Entonces, la verdad yo creo que esta fórmula que creó el señor X González, pues está muy molesto, pero no le funcionó ni le va a funcionar. Me ve tu micrófono. Gracias. Ahí está. Dice Steph algo muy interesante sobre Claudia X González, los empresarios, pero sobre todo cómo quedaron conformados los gobiernos. Son muy buenos para andar en campaña juntos, pero gobernando no saben hacerlo. Anunciaron que iban a hacer este famoso gobierno de coalición, pero lo anunciaron muy tarde, cuando ya habían ganando las gobernaturas, y vemos que el que más ha ganado, si así lo podemos llamar, es el PAN, mientras que el PRI ha perdido y el PRD está al borde de la extinción. ¿Realmente crees, y lo digo legítimamente, Alex, que el PAN se pudo haber aprovechado del PRI o que simplemente el PRI quedó rebasado por completo? El odio, el hartazgo de la gente dentro de la oposición prefirieron a los panistas que a los priistas. ¿Qué es lo que pudo haber pasado dentro de esta dinámica? Porque definitivamente el PRI salió perdiendo. Esta coalición, a los únicos que realmente les ha servido como para mantenerse es al PAN. Sí, yo coincido en que aquí el PAN fue el que salió más fortalecido de la alianza, porque pues realmente el PRI venía en abierta decadencia, pues por supuesto desde 2018, desde que quedaron en tercer lugar en las elecciones presidenciales y en un muy distanciado tercer lugar del segundo y bueno, ni se diga del primer lugar, ¿no? Entonces definitivamente aquí era el PAN el que esperaba obtener mayores beneficios de esta alianza y por supuesto su jefe Claudio X González pues era el que esperaba, ¿no? Que esto tuviera mayores éxitos electorales que no se vieron obviamente pues en haberle quitado algo que no se vio y que ellos esperaban era poder tener la mayoría en la Cámara de Diputados en las elecciones pasadas, algo que no sucedió. Y bueno, yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes ha revisado el día de hoy el Twitter de este ideólogo de la coalición Va por México, Claudio X González. Si ustedes lo revisan, pues la verdad es que da tristeza. El señor tuiteó hace 15 horas, no nos fallen, no le fallen a la coalición, no le fallen a México, y pone una imagen de las y los diputados del PRI con las imágenes de Yolanda de la Torre Valdés, con Alejandro Moreno Cárdenas y Rubén Moreira, y pone las fotos y los nombres de todas las diputadas y diputados del PRI, en donde les pide por última vez que por favor no voten y no aprueben la reforma de la Guardia Nacional. La verdad es que da tristeza esta situación en la que está la coalición, la falta de liderazgo que tiene el propio ideólogo de la coalición. Está tratando de hacer política desde Twitter, ni siquiera tienen un canal de comunicación directo y eficaz, sino que él estaba todavía hoy dando patadas de ahogado, tratando de salvar la coalición, porque obviamente ellos habían declarado públicamente que si los diputados del PRI votaban a favor de la reforma de la Guardia Nacional, y particularmente, por supuesto, si aprobaban la reforma que proponía la diputada Yolanda de la Torre, pues que iban a romper la coalición. Entonces, pues ahora tienen que cumplir su palabra, tienen que romper la coalición, pero todavía el señor Claudio X González estaba hoy, hace 15 horas, que fue su último tuit, pues suplicándole a los diputados del PRI que por favor no le fallaran a la coalición. Es la verdad muy triste, pero yo quisiera aquí mencionar que esto no solamente debe servir pues para ver cómo se destruye a sí misma la coalición de la derecha, sino que esto también, ojo, le debe servir a Morena, para saber que no se pueden hacer alianzas pragmáticas, que no se puede hacer política desde el escritorio, que no se puede hacer política pensando en que, como decía el compañero Edwin, pues en que esto es una cuestión mercantil, ¿no? O de suma, de una cuestión de sumas y restas.
tiene que haber una reflexión también al interior del propio partido que está actualmente en el gobierno para que se aprenda de estos errores, para que se sepa pues que por ahí no es el camino. Por ejemplo, ¿no? Yo diría, este fin de semana se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Morena. Este es un hecho pues, de interés nacional, tanto para quienes son simpatizantes como para quienes no son simpatizantes de Morena, porque pues es el partido en el gobierno. Se va a llevar a cabo este Congreso Nacional en donde se ha presentado una propuesta de reforma a los estatutos, en donde se plantea la posibilidad de quitarle la categoría y la identidad, ¿no?, de izquierda al partido que fundó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto obviamente viene actualmente en los documentos básicos que están vigentes de Morena, pero se plantea en la reforma que fue publicada justamente por el presidente nacional del partido, Mario Delgado, en donde se dice, bueno, una de las reformas que hay que hacer es eliminar el adjetivo de partido de izquierda. Pues bueno, yo creo que la verdad que este suceso que va a ocurrir el fin de semana, ese interés nacional, debe de despertar un debate y una discusión para quienes son y no afines, pero principalmente, por supuesto, para quienes somos simpatizantes de la Cuarta Transformación, para que haya pues una participación, una opinión sobre lo que esto podría representar, ¿no? Porque si actualmente la coalición está en abierta debacle, pues es por esa falta de identidad, por esa falta de programa y de claridad ideológica sobre lo que ellos representan, ¿no? Están haciendo una alianza meramente pragmática electoral. Entonces, por supuesto que al interior de la coalición de la Cuarta Transformación y particularmente en Morena, pues debe de aprenderse de esto para no cometer los mismos errores, no correrse al centro, como advertía el presidente Andrés Manuel López Obrador hace algunos informes en donde él decía abiertamente, no es tiempo de correrse al centro, sino que es momento de definiciones y pues el lugar de estos partidos de la coalición que está en la 4T, pues debe ser estar con el pueblo y tener una claridad ideológica y no solamente en los estatutos, sino caminar en los hechos sobre esta claridad ideológica y de principios, ¿no? Eso sería lo que nosotros tendríamos para comentar. Edwin, me parece muy interesante lo que dice Alex sobre aprender de los errores. Aquí lo hemos dicho creo que varias veces. No escuchar a las bases ha sido un reclamo que ya le han hecho a Morena en algunos estados, sobre todo en procesos electorales, y eso es algo que hizo el PRI, es algo que hizo el PAN, es algo que hizo el PRD, es algo que también hace Movimiento Ciudadano. Son partidos que no escuchan a las bases y que están solamente poniendo perfiles por ponerlos para cumplir. Entonces, ¿tú ves que el partido en el poder corre riesgo de cometer los errores que cometieron estos partidos que hoy están en divorcio, conveniencia, amaciato, no sé cómo llamarlo? No, ni ellos mismos saben bien en qué están, ¿no? Digo, para cerrar con un poquito con lo del PRI, yo me temo que pronto va a volver a salir otro estudio sobre la supuesta, bueno, la así evidente corrupción de Alito Moreno por parte de Mexicanos Unidos contra la Corrupción, que no es más que otra fachada legal que tiene el empresario Claudio X González, porque, reitero, es un gerente, es un gángster, y cuando los gángsters se enojan con sus sicarios, más cuando son ineptos, o más cuando se los parecen, pues tienden a atacar, ¿no? Son como entre gángsters y empresarios, ¿no? O sea, va a regañar a su empleado, va a regañar a su sicario, y yo siento que se viene un golpe por ahí. Ahora bien, yo creo que sí hay varios errores que puede cometer un partido político. Unos son de cuestión, me voy a escuchar un poco, bueno, ontogenética, ¿no? O sea, no se le puede exigir a un partido que tiene 7, 8, 10 años existiendo, lo que se le podría exigir a un partido con más de 40 existiendo, porque la experiencia, tanto de la vida partidista interna como a la hora de gobernar, pues es distinta, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que va a haber muchos errores de este cariz, porque, bueno, es un error que cada quien tiene que ir cometiendo e irlo solventando. Y claro, si ya viste que alguien fue por un camino y le fue mal, pues no tomas ese camino y tomas otro. Ahora bien, puede haber
muchos problemas que tengan que ver con mero pragmatismo, que es lo que no tendría que hacer el Movimiento de Generación Nacional. Que, por ejemplo, que en aras de ganar se le otorguen candidaturas a la gente que no tiene nada que ver con el movimiento. Ya vimos, por ejemplo, cómo les fue. Ese ya fue un error que ya no tendrían que cometer de nuevo. Ya vimos cómo les fue con senadores como Lili Telles, ¿no? La señora piensa que ganó per se. No. La señora ganó porque se colgó tanto del aparato del partido Morena, que le organizó mítines, le organizó conferencias, le organizó entrevistas. No es fácil presentarte una candidatura, mucho menos sin una maquinaria partidista detrás. Por eso es que los independientes pues, tienden a venir del mundo de las finanzas y del mundo de la empresa, porque, bueno, no tengo un partido atrás, pero tengo mi fortuna, ¿no? Samuel García, por ejemplo, aunque, bueno, de Movimiento Ciudadano, pero él más o menos mezclaba eso, ¿no? Y se colgó, pues, de la imagen, de la muy potente imagen de quien era entonces candidato presidencial, que es Andrés Manuel López Obrador, hoy presidente. Esos son errores que ya no tendría que cometer Morena. Ahora, sí me parece, por ejemplo, una aberración que alguien como Mario Delgado pretenda quitarle esto de ser un partido de izquierda, con todo lo polisémico que puede ser la izquierda, ¿no? Con todo lo variopinto que puede ser la izquierda, sobre todo partidista y sobre todo aquí en México, ¿no? De los estatutos de Morena, o sea, tendría que ser algo que el Congreso Nacional no apruebe o no deje pasar. Y bueno, creo que esos son los errores también, o sea, no atender a no atender a los militantes, no atender a las bases, no atender a los simpatizantes, no atender a los votantes. Son estos tres segmentos, digamos, poblacionales que tiene que atender un partido político a la vez. Ya sé que es difícil, evidentemente, pero lo tiene que hacer, ¿no? Me voy con esta última ronda para cada uno de ustedes, la tercera y la vencida. ¿Hacia dónde vamos? La alianza para muchos ya está en modo de extinción y no necesariamente quiere decir que estén peleados. Yo sí creo que es meramente una fachada, pura conveniencia. Hoy los intereses del PRI conviene más que no estén en alianza por la elección del 2023. Viene el Estado de México, bien lo decían al inicio, el PAN ni siquiera figura en el Estado de México. Entonces, si un partido que busca intentar no perder más de lo que ya ha perdido, se mantiene en alianza con un partido que nunca ha figurado en el Estado, que se supone que ha gobernado toda la vida y que ha sido bastión, pues le resta en vez de sumarle. Así que para muchos, incluyéndome ahí, lo que está pasando es que el PRI está buscando pretextos, incluso pudiéramos pensar, para salirse de la alianza y jugar con Dios y con el diablo, porque los argumentos que utiliza, los platicábamos, utiliza el argumento de que Morena no supo qué hacer. Morena es tan malo y entonces el PRI tiene que llegar a ayudarles, ¿no? Mientras que Morena los está dejando completamente exhibidos en el debate de decir, bueno, es que ustedes ahora son valientes, vénganse con nosotros, etcétera. Pero, ¿hacia dónde vamos? Hay quienes apuntan que estamos hacia un primor, hay quienes apuntan que es meramente conveniencia y que nunca se van a separar PRI, PAN, PRD, están demasiado unidos desde hace ya muchos años como para separarse, y hay quienes dicen que pues esto no importa, lo que importa es que Morena es el que está ganando todo y en donde deberían de enfocarse las estrategias es justamente en que Morena no cometa estos errores. ¿Cuál sería la prioridad? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su análisis de aquí a las elecciones del 2023 y luego 2024, Steph? Pues creo que lo principal es que Morena no cometa el mismo error que han venido cometiendo estos partidos, porque pues sí, ahorita Morena viene ganando todo porque tiene un presidente bastante fuerte, un presidente que tiene una comunicación constante con la ciudadanía día a día en sus mañaneras y es la mejor estrategia de comunicación que se tiene. Sin embargo, el partido ha cometido muchos errores y me refiero a muchos liderazgos que tienen, que se han confiado, que piensan que la marca de Morena, precisamente por el presidente, los va a sostener a todos en un hilo y los va a poder cargar a todos. Hasta ahorita el presidente ha podido hacerlo, pero pues hay que mencionar que el presidente no va a durar toda la vida, el presidente se va en el 2024, entonces hay que tener mucha claridad. Los procesos que vienen ahora internos el fin de semana, sin duda Morena tiene que mantenerse en la izquierda, porque así nació y porque esa es la confianza de los votantes, es la confianza que siguen teniendo los votantes día a día, lo siguen refrendando.
No por nada, en la revocación de mandato el presidente sacó 15 millones, perdón, más de 15 millones. Entonces, seguimos viendo que la gente está por el lado de la izquierda, el cambiar, el reformar, el quererse pasar al centro. Bien lo dice el presidente, estamos en tiempos de definiciones y las definiciones han hecho que los mexicanos tengan muy claro qué es lo que va a pasar o lo que está pasando. Estos partidos precisamente están perdiendo esta masa amorfa media rara porque pues están mezclando ideologías opuestas, porque no hay una claridad de qué, y claro, por supuesto que sale ganando el PAN, porque aquí los únicos que siempre han sido lo que son ahorita, pues son precisamente los panistas. Los panistas siempre han estado totalmente en contra de un sector de la sociedad al cual le llaman nacos, por ejemplo, que ahora nos dicen chairos, pero antes eran nacos. Entonces, este es el tipo de que siempre ha existido. Entonces, por eso ellos salen ganando de esta masa y los que salen perdiendo definitivamente pues son los perredistas que no tenían esta ideología, que era un partido de izquierda, y el PRI, que pues era un partido centro, que en su momento también fue de izquierda, centro-izquierda, y que ahora ha tenido que pasarse a fuerzas a esta parte, ¿no? De entre centro-derecha a derecha, como que no se ubica. Y bueno, aparte el tema de Peña Nieto y todo lo demás, y ya lo desvirtuado que está el partido, pero creo que sí, el PAN gana por eso, por esa radicalidad que tiene tipo nivel fascismo y que es lo mejor o lo más opositor que puede tener el presidente, por supuesto, es como el negro y el blanco, por eso los panistas siguen ganando. Eso es por un lado. Y el otro lado de si les funciona o no, pues definitivamente para el Estado de México lo va a perder el PRI. La alianza con el PAN no le suma absolutamente nada. Aquí el PAN no funciona, en el Estado de México no tiene figura, el PRD tampoco tiene. Entonces lo va a perder el PRI, Coahuila pues por ahí va. Entonces, y a nivel nacional pues sus candidatos no traen, su candidata es del PAN, Lili Téllez, lo mejorcillo ahí entre comillas que traen en temas. Entonces está muy complejo. Yo veo que la oposición no ha podido figurar y no le he dado el ancho ni siquiera para poderle tomar la estafeta al presidente. Dice Steph que la oposición no ha dado el ancho. ¿Qué opinas, Alex? Sí, totalmente. De hecho, yo creo que actualmente ya frente a la debacle de la oposición, incluso lo estamos viendo en el propio debate de la sucesión presidencial, el interés de la sociedad e incluso de los propios medios tradicionales ya ni siquiera está en las propuestas que tenga la oposición, que no las tiene, pero justamente el interés y todos los focos están en cuál es la propuesta que va a tener Morena rumbo al 2024, y creo que no está necesariamente solo en Morena, pero sí en las distintas fuerzas que están aglutinadas al interior de la Cuarta Transformación, fuerzas políticas y sociales que están ahí aglutinadas al interior de la Cuarta Transformación. Es ahí en donde realmente se está dando la verdadera disputa. Como yo les decía, un ejemplo claro pues es lo que se va a dar este fin de semana en el Congreso Nacional, y es una disputa que se siente fuerte porque es ahí en donde se está definiendo el proyecto de nación que va a continuar a partir de 2024, no solo por la persona que encabece este proyecto de nación, sea quien sea de las personas que hasta ahorita están levantando la mano para participar, sino el proyecto que cada una de esas personas está poniendo sobre la mesa para dar continuidad a lo que ha iniciado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no solo dar continuidad, sino profundizar ese proceso de transformación en todo lo que no se puede hacer en 6 años, que es una larga lista de cosas que no se pueden hacer en 6 años y que no dependen solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino de que haya cambios profundos. Está el caso del Poder Judicial y la pendiente reforma que hay ahí en el caso del Poder Judicial. Tenemos, por otro lado, que se siga aplicando, por supuesto, el cobro de los impuestos a los que más recursos tienen, pero también, pues en todo caso, después de que haya un periodo en donde esto se aplique, pues que haya la posibilidad de hacer una reforma fiscal profunda en donde se garantice que haya una mejor redistribución de la riqueza y del ingreso nacional. Y bueno, obviamente ahí es una larga lista de cosas. Está la agenda medioambiental,
que también se tiene que profundizar. Y por ello, pues es tan importante este debate de lo que está sucediendo al interior de Morena y en general de la Cuarta Transformación. Creo yo que es bueno, siempre es bueno que haya esa disputa, que esté caliente el debate. Creo que deberíamos preocuparnos si no se diera ese conflicto, si las cosas estuvieran mal y solamente no pasara nada. Creo que eso sí sería de preocuparnos, pero afortunadamente está habiendo pues un intercambio de fuerzas que están argumentando y contraargumentando, y es importante que esto se haga cada vez más público. Este tipo de decisiones ya no pueden tomarse en una sola persona o en un escritorio, sino que esta discusión debe estarse dando en las calles, ¿no? ¿Cuál va a ser el proyecto de nación que va a continuar ahora después del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Quién lo debe encabezar? ¿Cuál debe ser, ¿no?, la línea por la que deba seguir este proceso? Y bueno, en general ahí está, creo que ahora la discusión. Por eso hay que tomar, pues hay que poner mucho ojo en lo que se está moviendo pues al interior de la 4T, e independientemente de eso, pues aprovechar por supuesto estos tambaleos y esta debilidad de la oposición para avanzar cuanto más se pueda. Viene la reforma electoral, y para cerrar me gustaría también hilar lo que sucede con la oposición ahorita y con esta crisis interna que hay en los partidos con el tema de la reforma electoral, porque una de las cosas que está proponiendo la reforma electoral es eliminar el financiamiento ordinario a los partidos políticos, que ahora solo se sostengan a partir de las aportaciones de su militancia. Imagínense qué va a suceder si esto avanza y si se le quita el financiamiento ordinario tanto a la oposición como a Morena, y que los partidos pues dependan enteramente de las aportaciones de su militancia. Esto va a darle todo el poder a la militancia de los partidos, y en el momento en el que las dirigencias estén haciendo algo que no sea correcto, pues las y los militantes van a estar en la posibilidad de retirarles sencillamente, ¿no?, el apoyo en cuanto a las aportaciones para sostener todo el partido, ¿no? Creo que esa es una de las cosas más fuertes que plantea la reforma electoral, y es por ello que debe de avanzar y se debe de aprovechar esta situación en la que se encuentra la oposición para acelerar el proceso de la reforma electoral y hacer un llamado pues a que también se abra esta discusión en las calles y nos movilicemos, ¿no?, para aprovechar estos momentos. Edwin, ¿tú qué opinas? Bueno, pues se hablaba de la identidad, hablabas de que, en efecto, cuando hacen campaña la hacen juntos, y cuando gobiernan, pues gobierna básicamente el PAN, porque así es esto, no hay gobiernos de coalición en México a ningún nivel, ni hay reglas ni leyes que obliguen a formar una coalición de gobierno, que no es lo mismo que una coalición electoral. Aquí en México no existen gobiernos de coalición en ningún nivel de gobierno. Ahora bien, tan importante, bueno, o sea, claro que el Movimiento de Regeneración Nacional es un partido que nace como una especie de aglutinamiento de muchos movimientos de izquierda, de todo tipo de izquierda. Hay desde viejos militantes del Partido Comunista, como lo pueden ser Alejandro Encinas, ¿no?, o el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, el actual, no Santiago Nieto, hasta gente del centro derecha, como lo puede ser Tatiana Cloutier, ¿no? Digo, no me queda claro que sea militante de Morena, pero bueno, por lo menos también gracias a Morena está hoy en la Secretaría de Economía. Nos puede gustar más o menos su papel, pero bueno, ahí está. Y ella representa un sector de centro derecha que también está militando dentro de Morena, ¿no? ¿Hacia dónde va la alianza? No lo sé. A veces, cuando un tonto agarra un camino, el camino se acaba, pero el tonto sigue. Entonces, pues yo creo que en parte Morena lo que tiene que hacer es sentarse y ver hasta dónde acaba. Me parece que en algunos lugares podrían ser electoralmente competitivos si es que logran una candidatura conjunta, pero no lo van a lograr, no se van a poner de acuerdo, y aunque llegaran, el mayor beneficiado sería el PAN. Aparte de que me parece que es el único partido que, a pesar de que tiene pocos militantes, es el que me parece que tiene pues más cuadros. Uno puede cuestionar bastante el ideario de los cuadros políticos que tiene el PAN, pero es un partido que tiene cuadros.
Claro, todos son una caterva de duacistas, de fascistas y demás, pero bueno, los tiene. En cambio, en el PRI, pues uno no ve como la gran cosa y en el PDD menos, porque aparte, yo creo que ya nada más le quedan 5 o 6 militantes al PDD y 2 abogados fiados que les fía el PAN y uno que le fía el Claudio X González y se acabó, ¿no? Hablamos de la reforma electoral, sí hay que hablar. Yo, por ejemplo, yo soy un fiero defensor del financiamiento público de los partidos, porque si te financian los militantes, pues el partido mejor financiado va a ser donde militen los banqueros, y hay o donde milite la patronal, y entonces claro que hay un partido en donde milita la patronal, pues es Acción Nacional, donde militan los banqueros, pues rescatados por el FOBAPROA, por cierto, es Acción Nacional. Entonces, que se le quite el financiamiento público a los partidos, pues le corta muchísimo la posibilidad de que cualquier hijo de vecino, como debe ser en una democracia, pueda participar precisamente en la democracia, ¿no? Entonces, bueno, lo del financiamiento de los partidos es algo muy complejo, o sea, creo que sí debe haber topes, debe haber límites, debe haber una fiscalización muy fuerte, pero no solo que los militantes carguen, porque ¿qué va a pasar con los partidos en los que milita el trabajador? Que gane 5,000, 6,000 pesos al mes, ¿va a tener para sostener un partido de una familia de 3 personas? Me temo que no. Y esos intereses políticos también deben estar representados. Entonces, bueno, eso del financiamiento público tiene sus muchos pros y sus contras, ¿no? Por lo demás, creo que sí hay que dar un gran debate, sobre todo, no solo, o sea, sobre todo a la representación política, ¿no? Todas las reformas electorales en México han versado sobre las reglas para que opere el árbitro electoral, pero lo que hay que reformar o lo que hay que ver que tendríamos que buscar mejores fórmulas sería la representación política, o sea, la representación del pueblo mexicano en el poder legislativo. Y bueno, del Poder Judicial ya hasta el mismo presidente dijo, ya no voy a mandar ninguna reforma este sexenio porque me voy a enfangar ahí y no voy a terminar mi plan de gobierno. Mejor voy a enviar reformas de cualquier otra cosa, menos del Poder Judicial. Imagínate el nivel de podredumbre que existe en el Poder Judicial para que el mismo presidente, no me lo estoy inventando, lo dijo en una conferencia hace unos días. Dijo, no, ya del Poder Judicial ya ni lo voy a buscar reforma. Entonces, bueno, con eso cierro. Oigan, pues yo les agradezco muchísimo, qué muy buen análisis que se ha hecho sobre Va por México y el futuro habrá que ver. Yo soy partidaria de que va a haber una muy buena disputa por los candidatos, nunca se pusieron de acuerdo internamente, ahora menos, entonces habrá que ver qué pasa a partir de este momento. Yo empezaría por decir que les cumplan, que se muera la alianza y a ver si sí se muere. ¡Hola! Hija de tu madre. ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? Ah, le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nomás. Mira, échate, pero ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la lonja. No, la lonja. Pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas, suelta las manitas. Suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, porque hay que descifrizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.